Sí. Bueno, ¿qué dije hoy? Miércoles 10 de octubre, hace 26 años. Fue 26 años, fue el terremoto del año 86. Vamos a ver un día normal de muchos jóvenes. Vamos a pasarnos a entrevistar, no sé si habían nacido. No sé si habían nacido. José, ¿en qué año naciste, José? En 1994. 94, pues no se acuerda. No. ¿Te acordás vos del terremoto del 2001? ¿Dónde estabas? No. ¿Qué edad tenías? Estaba chiquitillo, no sé si. Estabas pequeño, no te acordás. Ahí está ese pues. De los temblores últimamente que han estado afectando, ¿te acordás? Más o menos. ¿Cuál es el último que te acordás? Fue del 2001, me acuerdo más o menos. Ah, vaya, eso te pregunté. ¿Dónde estabas? En el patio. En el patio. ¿No te asustaste? Bien. Bien. Solo vos habías nacido. Sí. Ya. ¿Y la Petunia, en qué año naciste, Petunia? Pues sí. Contame, ¿cuál es tu sueño frustrado? ¿Ser cantante? ¿Modelo? ¿Pedicurista? ¿Cómo se llama? ¿Cosmetólogo? Aquí amiga Nancy está aquí. Contame, ¿cuál es tu sueño? Estamos con bicha. Como que estás presa, hombre. Mira, ve. Apurate. Ya lo fuimos. Apurate, tenés algo ahí. Axel, ¿qué estás haciendo, Axel? Contame. ¿Qué estás jugando? Ah, mira, no es apenas. Estoy buscando un juego. De veras, ¿cuál estás jugando? ¿Uno? No, es que estoy buscando juegos, no sé. Así tenés que hablarme, amigo. Está descargando juegos. Ah, pucha. ¿Y usted qué opina? Mira. Está chico Luis ahí. Aquí Luis. Andrés, hacerle preguntas. Luis, vení, sentate aquí, vení, te embrená. Bájalo pues. Arriba, de arriba va a caer y con efecto. Ah, vaya, tirate pues, quiero ver. Ahí no te quebra la espalda. Sería bueno para que quedara grabado. Está cagando, ¿Cuáles Tirate. fueron tus mejores historias? Contame una historia de tu vida. ¿Te acordás cuando estudiabas en el cultural? Sí, era feo. Era bueno. Está cagando, Era feo. No estudiaba nada. No estudiabas nada, como siempre. Te ¿Y la Petunia qué hacía? Cuando estaba en el cultural, ¿qué hacía? Andar con bicho, andar con Desde chiquita. ¿De cuál ha fumado? ¿De cuál ha Está un fumado? pleito de hermanos ahorita. A ver, ¿de cuál ha fumado? Jonathan, el chela, cállate. Gracias. ¿Se recibe? Bueno. ¡Hombre! ¿Qué van a hacer para el 24? Cuéntenme. ¿Qué piensan hacer? De diciembre. Dígame. ¿Tenés la compu encendida? Sí, está encendida. ¿Crees que me lo cargas? Sí, hombre, dale. Conexión USB normal, va. Va a seguir entrevistando, José. Preguntale lo que quieras. Va. No agarres paja tampoco. Cualquiera lo toma, va. Ya le gustó. Apúrate, pues no, de a mí no. ¿Qué querés, pues? Sí, Mira, ahí te agarro, No lo puedes entrevistar. Mira para otro lado vos. Ahí es. Se ve para allá, vos. Ya, ajá. Pues sí, que... No tengo miedo. ¿Por qué tenés miedo? Vamos a la casa de él. Mentira, vos ¿Por qué ahí no hay tenés nada, miedo? Jugar. Y esa onda que no carga también. ¿Por qué tenés miedo? Axel, ¿por qué tenés miedo? Sí, jugaba y ya cargó. ¿No? ¿Por qué tenés miedo? Gustadilla. Yo estás cenando y tenés miedo ahí. No tengas miedo. ¿Y qué hago? Mira, de jugar este para mientras. ¿Ah? Mira, pe, ¿por qué tenés miedo? Esto no sirve. Vaya. Chino, sí carga. Que le tienes miedo, que tienes miedo. ¿A Dice. quién? ¿A mí me tenés Ah, miedo? no, tienes miedo. Axel, ¿por qué tenés miedo? Tú no tenés miedo. No, yo no tengo miedo a Tú nada. no tienes miedo. Mi amigo Antonio, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Está tomándole a la chica poderosa. ¿Y quiénes son otros dos poderosos? Cuéntenos. Las pechitas del pasaje, que yo no me hubiera metido ahí sin paja, ninguno. De veras. Metido ahí en internet para que vieran esa grande. Se salieron los hipopótamos del zoológico. Hoy andan por... Bueno. El reto, ¿ves?
Bueno, esta es una noche cotidiana, una noche cotidiana de jóvenes. No. ¿Cuántos años tenés, José? 17. 17. Axel tiene, ¿cuántos? 3 años. 3 años. 3 años. Espérate. La Tefa tiene 12. Esta niña tiene 30. Ya, que tiene 20. Bien, sí, está cargando. Salite pues. Está cargando. Este niño eso tiene no es 10 nada, años, Tete. aparentemente. Hacerle una Ya pregunta. estuvo. Luis, Luisito. contame, ¿cuáles son tus traumas? Directo, ¿va? ¿Cuáles son tus traumas, Luisito? Mira, ¿y por qué lloras en las noches? Pues como que vos la llorona. Mira pues, ¿por qué lloras en las noches? ¿A qué le tienes miedo en mi casa? ¿Qué hay en mi casa? ¿Pero a cuál cuarto? Espérate, hijo, espérate. Ya habla. ¿A cuál cuarto? Espérate, hijo, te lo último. ¿Por qué? ¿Qué sentís que hay ahí? Mira, quita el celular, bro. ¿Qué hay? Pues sí. ¿Qué hay en mi casa? ¿Que le tenés miedo? Pues ya vos dejas niño. Que la Raquel no le habla. A la Susan, sí, la Raquel. ¿Se ha hecho? ¿La busca? Dale. No, yo no. ¿Y vos te Cambiar, vas a Raquel. jugar? Solo a la Susan sí le habla, ¿verdad? No me hagas así. Va a entrar por él. Sí. Luis, están hablando. Contéstame. ¿Qué ves? ¿Qué hay? ¿Qué hay en mi casa? Veo personas. I see dead people. Luis, ¿por qué te estás escondiendo, pues? Mira, pena. Luis, vení, te voy a dar un cargo, vení. Luis, anda a entrevistar a las bichas, vení. A la Susan, voy a ir a entrevistar a la Raquel. Vos venite. Deja a Axel jugar, venite. Deja a Axel jugar.